Hola mis queridos amigos, bienvenidos aquí a este programa, el blog de Nati. Quiero dar las gracias primero que nada por toda la buena onda que he recibido, por toda la gente que ha escuchado el programa y que me lo ha comentado. Generalmente los comentarios son internos, así que aquel que diga, ¡oye, que está muy lenta! Nadie le comenta nada. No, y me mandan mensajes directos por interno diciendo cosas buenas, así que agradezco toda esa buena onda. Vamos a partir ya con el tema. Bueno, seguimos ya después de un mes de tanta violencia, de tanto ataque. Ahora empezaron los incendios forestales, ¿verdad? Y yo debo reconocer que estoy un poco confundida. Sí, señor, estoy confundida. ¿Por qué? Porque durante semanas nos han dicho que hemos tenido semanas de marchas pacíficas con actos violentos aislados. Nos decían con carteles por todos lados, no estamos en guerra. Sin embargo, el día viernes a las 2 de la madrugada se firmó el acuerdo por la paz. Que es un acuerdo aparentemente transversal en donde todas las cúpulas de los distintos partidos políticos logran llegar a un consenso. Ahora, ¿cuál es el consenso? Un proceso de cambio de constitución que se iniciará con un plebiscito. La pregunta que yo me hago, y esta es mi confusión, ¿por qué necesitamos un acuerdo por la paz si hemos tenido un movimiento social, transversal y de marchas pacíficas? Realmente estos políticos a mí me generan gran confusión con todas las cosas que hacen y dicen. Ahora, efectivamente, yo creo que no estamos en guerra, no se confundan. Porque para que podamos estar en guerra necesitamos dos bandos. Y en realidad lo que hemos estado viviendo en Chile es un ataque subversivo terrorista. No tenemos dos bandos. Y digo terrorista porque son ataques que buscan generar terror para conseguir fines políticos. ¿Y cuál ha sido ese fin político? Un cambio de constitución. Ahora, ceder ante el miedo no es algo nuevo. Así que no seamos tan duros con Piñera. No es primera vez que una nación o un gobierno cede ante el miedo. Hace varios años leí un libro llamado Persecución en Holanda de Janet y Jeff Bench. Cuenta la historia de Corrie ten Boom y su familia, que es parte de la Segunda Guerra Mundial. En este libro cuentan, bueno, primero que nada, para ponerlos en contexto, los ten Boom son una familia cristiana holandesa que viven la Segunda Guerra Mundial y que ellos protegen a judíos y finalmente terminan siendo perseguidos por los nazis, en donde Corrie ten Boom es una sobreviviente de los campos de concentración. En este libro cuenta cómo el 9 de mayo de 1940, a las 21:30 horas, toda Holanda estaba atenta, conectada a la radio para escuchar al primer ministro, quien diría cuál iba a ser la posición de Holanda frente a la Alemania nazi. Así como estábamos nosotros hace una semana atrás, todos atentos esperando a ver qué iba a decir el presidente Piñera. Y no dijo nada. De la misma manera estaban ese día los holandeses, atentos a las palabras del primer ministro. Esa noche el primer ministro les dijo a sus compatriotas que la nación nunca estaría en la guerra, que había hablado con Alemania y Gran Bretaña para asegurarse que Holanda se mantendría al margen. Esa misma noche, a las 2:30 de la madrugada, Alemania comenzó a bombardear Holanda. Cuando uno toma una posición neutral frente al mal, lo único que se logra es que el mal obtenga más poder. Escucha bien lo que estoy diciendo. Cuando tú tomas una posición neutral, tu apoyo va hacia los malos, porque gracias a tu neutralidad, ellos toman más poder. Y Holanda lo vivió eso y lo aprendió con dolor y sangre. Ahora, esto es lo que ha hecho Piñera. Bastante parecida su actitud a la del primer ministro de Holanda en aquella época.
él con su actitud lo único que ha logrado es tener no un acuerdo por la paz, sino que un acuerdo de la extorsión. Eso es lo que está logrando Piñera con esa actitud neutra, en la que por un lado felicita a los carabineros por su gran trabajo, pero por otro lado asegura que los va a perseguir por violaciones de derechos humanos. Claro que no lo dice con las palabras que lo estoy diciendo yo, palabras bastante más suaves de las que digo yo, pero finalmente eso es lo que dijo en su penúltimo discurso, porque acaba de hacer otro discurso. Por lo tanto, hoy no solamente estamos frente a un proceso de cambio constitucional, con una pistola en el pecho sobre aquellos que se oponen a este cambio constitucional, sino que hoy día también la violencia no ha terminado, sino que continúa y aumenta, aumentando con los incendios, supuestos incendios forestales, que no son más que incendios provocados. Más encima, hoy día el presidente tiene acusación constitucional, porque según Carol Cariola, Piñera tiene sus manos manchadas con sangre. Ahora, los mismos que, escucha esto, los mismos que dicen que la Constitución es obsoleta, que ya no sirve, que hay que cambiarla, hacen una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Bueno, pero ¿quién dijo que a los comunistas había que entenderlo? ¿Cierto? Ahora, ¿qué hemos obtenido entonces nosotros, el ciudadano común, con el acuerdo de la extorsión? Nada, absolutamente nada. No cesó la violencia, nos van a cambiar la Constitución, el presidente le siguen pidiendo la renuncia, no hemos obtenido nada. Ahora, este acuerdo de la extorsión trae como parte del acuerdo un plebiscito en donde tendremos que escoger quedarnos con la actual Constitución o tener una nueva Constitución. Y para poder tomar una buena decisión es importante conocer el contenido de la actual Constitución. Así que voy a tratar hoy día de responder algunas preguntas que surgen o que se han levantado cuando se inicia este debate si tenemos que cambiar o no la Constitución. Aunque hoy día en realidad nadie está debatiendo eso, cuando ese debería ser el debate. Porque esa es la primera pregunta. ¿Queremos o sí o no un cambio de Constitución? Pero hoy día todo el mundo habla como si ya la gente hubiese votado en el plebiscito que sí. Pero no, tenemos un plebiscito donde se nos va a preguntar, ¿queremos cambiar la Constitución o queremos una nueva Constitución? O sea, o queremos permanecer con la nuestra, perdón, con la que ya tenemos. Así que para poder abrir ese debate, que casi no se está dando, vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, hay algunos que dicen que esta Constitución no es válida ni legítima, la que tenemos hoy día, debido a que se escribió durante la dictadura. Ahora es cierto, en 1980 se escribe la Constitución bajo el gobierno militar. Pero ellos no fueron las que escribieron, porque uno dice, no, esta es la Constitución que escribió Pinochet. No, señor. Pinochet no escribió esta Constitución. La Constitución fue escrita por una comisión de expertas encargados de generar esta nueva Constitución. Y uno de los que estaba dentro de esta comisión experta era Jaime Guzmán. Un hombre que era tan certero en su forma de hacer política que la única manera que tuvieron de detenerlo fue asesinándolo. Y esta Constitución establecía el recorrido para permitir el retorno a la democracia. Y no solamente eso, fue ratificado por un plebiscito ciudadano. Es decir, los ciudadanos estuvieron de acuerdo con esta nueva Constitución. Sin embargo, aún a pesar de todo lo que acabo de escribir, hablar de que esta es la Constitución de Pinochet es un error. O hablar que esta es la Constitución de 1980 es un error, porque esta no es la Constitución de 1980. La Constitución tiene una característica que es muy especial e importante,
que es una constitución que permite reformas. Entonces no permanece rígida, sino que permite que sea reformada por el tiempo y para que vaya adecuándose a los tiempos en que el país vive. Por lo tanto, desde 1990 se han hecho múltiples reformas. En cada gobierno, desde los 90 hasta el día de hoy, se hacen múltiples reformas a la Constitución. Por lo tanto, la Constitución hoy día está muy lejos de lo que se escribió en 1980. Y una de las... Ahora, ¿por qué hoy día no quieren reformarla de esta forma y quieren una asamblea constituyente? Y es porque la manera de lograr una reforma es teniendo el 2/3 de la aprobación del Congreso. ¿Por qué se hizo eso? Significa que requiere más de una mayoría simple del Congreso, sino que quiere el acuerdo de varios sectores para lograr la reforma. Generalmente, el Congreso siempre tiene alguna mayoría, sea de izquierda o sea de derecha. Habitualmente ha sido de izquierda, pero también puede ocurrir en algún momento de la historia de que tengamos una mayoría de derecha. Por lo tanto, la reforma a la Constitución necesita 2/3 para que la Constitución no dependa de la mayoría de ese momento, sino que requiera un acuerdo más transversal. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Y por qué se hizo así? Se hizo así para evitar que la Constitución dependiera de la mayoría del momento, y esa medida asegura una cierta estabilidad en la Constitución, una estabilidad que es importante para la constitución de una nación. Y también obliga a que exista acuerdo en los distintos sectores políticos. La reforma más importante dentro de este contexto, con una reforma que se hizo con el 2/3 del Congreso, es la reforma del 2005, hecha bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Con esta reforma desapareció la firma de Pinochet y quedó la firma de Lagos. En una minuta de la Fundación Cuide Chile, se puso un extracto del discurso de Lagos, que decía así: hoy, 17 de septiembre del 2005, firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del arma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Por lo tanto, seguir hablando de que esta es la Constitución de la dictadura, la Constitución de Pinochet o la Constitución de 1980 es un graso error. Nosotros tenemos hoy día la Constitución del presidente Ricardo Lagos, que fue reformada en el año 2005. Eso primero que nada. Ahora, ¿para qué sirve una Constitución nacional? La Constitución es una carta magna. ¿Qué significa eso? Es un marco, o en buen chileno, una rayada de cancha, en donde todas las de ellas deben estar sujetas a ella, de acuerdo con ella. Eso significa que si una ley se contrapone a la Constitución, manda la Constitución, y esa ley no puede ser válida, porque va en contra de la Constitución, porque es una ley inconstitucional. Ahora, la Constitución tiene 3 funciones que son fundamentales. Primero que nada, limitar el poder del Estado. Escuche esto. Yo la otra vez escuché un video en que decía que la Constitución buscaba limitar los derechos de los ciudadanos. No, señor. Eso es mentira. Lo que busca una Constitución es limitar el poder del Estado. Decirle al Estado: hasta aquí nomás llegaste con tu poder. Y este es un punto fundamental de la Constitución. Es el rayado de cancha que tiene el Estado y que asegura que los gobiernos y los gobernantes estén para servir a los ciudadanos y no al revés. El Estado existe para servir a los ciudadanos y no que los ciudadanos estén al servicio del Estado. Y eso es algo que nos asegura la Constitución actual. Ahora, yo no sé si ustedes estaban informados de esto,
Pero antes que viniera este mal llamado estallido social, o este ataque terrorista, mejor dicho, en el Congreso se estaban tratando de tramitar leyes que iban a hacer reformas constitucionales importantes, muy importantes, y que se detuvieron porque la sociedad civil presionó y muchos congresistas parlamentarios se alinearon con la sociedad civil. Una de esas leyes era el habeas corpus, y era una ley que a grandes rasgos, no me voy a poner a explicar ahora este proyecto porque si no duraría mucho el podcast, pero este proyecto, una de las cosas que estaba haciendo era entregar la soberanía a organismos internacionales, entregar la soberanía de nuestra nación y poner ciertos tratados internacionales a la altura de nuestra Constitución. Entonces, la sociedad civil se dio cuenta de eso, varios parlamentarios también se dieron cuenta de eso, y en conjunto se alinearon para evitar toda reforma constitucional que estaba dentro de este proyecto. ¿Cómo lo pararon? Con los 2/3. Porque si no hubiese tenido la opción de que se necesitaba una mayoría de 2/3, entonces habría dependido de la mayoría circunstancial que tiene hoy día nuestro Congreso, que es de izquierda, y que eran los que promovían entregar nuestra soberanía nacional. Ahora, otro proyecto que también se estaba viendo este último tiempo era el proyecto de autonomía progresiva. El proyecto de autonomía progresiva lo que hacía era ir en contra de la patria potestad de los padres, era ir en contra del derecho que tienen los padres de educar a sus hijos, y que en un momento en que hubiera un conflicto entre padres y hijos, el Estado iba a poder entrometerse y dirimir la solución entre el padre y el hijo. Le estaba dando poder en la autonomía progresiva, el proyecto de ley de autonomía progresiva estaba dándole poder al Estado por sobre los padres, poder al Estado para educar a los hijos según lo que determina el gobierno de turno. Y ese proyecto también fue detenido en el Parlamento. También la sociedad civil se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, comenzó a presionar y se detuvo gracias a los 2/3 y no se permitió la reforma constitucional. Entonces, como la izquierda estaba viendo que no iban a llegar a ninguna parte con estas reformas constitucionales en donde lo que están tratando de hacer es otorgarle mayor poder al Estado por sobre los ciudadanos, entonces hoy día ellos piden una nueva constitución con una asamblea constituyente. Ojo ahí. La segunda función que tiene nuestra Constitución es ordenar los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, y ordenar cómo se interactúan entre sí. Y el tercero es resguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Escucha bien? No es limitar los derechos, sino que es resguardar los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Y ahora es muy importante entender cuáles son los derechos fundamentales. Los derechos, porque hoy día están diciendo derecho a cualquier cosa. Yo tengo derecho a jugar fútbol. Yo tengo derecho, dame idea, querido sonidista. Tengo derecho a cualquier cosa. Hoy tengo derecho a cambiar mi identidad de género, por ejemplo. Ese es un derecho que no es un derecho fundamental. Tengo derecho al matrimonio homosexual. Eso tampoco es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque estos derechos no son fundamentales. Porque el derecho fundamental no es un derecho que te da el Estado. El Estado no es un creador de derechos. Los derechos fundamentales son derechos que otorga Dios. Sí,
los derechos fundamentales son derechos otorgados por Dios, que son naturales, que se dan de forma natural y que el Estado debe proteger. Déjame darte un ejemplo sencillo. El derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho fundamental. No es el Estado quien te dice, sí, tú tienes derecho a vivir, sino que tú simplemente en el momento de la concepción, tú obtienes la vida. Dios te da la vida. Y por lo tanto, el deber del Estado es proteger ese derecho que es fundamental y que tú lo obtienes simplemente por el hecho de existir. El formar una familia también es un derecho fundamental. Porque si un hombre y una mujer se unen, procrean, tienen hijos y eso es una familia. Y se da de forma natural. No es algo que el Estado creó, que el Estado inventó, sino que es algo que sucede de forma natural y que el Estado lo protege porque es el mejor lugar que existe para que los niños se desarrollen. Entonces el Estado lo protege para que los niños se desarrollen dentro de una familia y no de otra forma. Entonces esos son los derechos fundamentales. Ahora, ¿cuáles son los derechos que consagra la Constitución? Nuestra Constitución, la que hoy día está escrita, la que todos critican, la que todos están diciendo que es obsoleta y que hay que cambiarla porque tenemos que crear una Constitución para todos. Esta Constitución ya es una Constitución para todos, porque protege el derecho a la vida, reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y por lo tanto declara que una de las labores del Estado es proteger la familia. También reconoce la igualdad ante la ley. Cuando se levantan las feministas que quieren igualdad, bueno, la Constitución reconoce que hombre y mujer tenemos igualdad ante la ley. Y por lo tanto, toda persona que pisa territorio nacional es libre. No puede existir la esclavitud en Chile y es libre porque tiene toda persona igualdad ante la ley. Tenemos la libertad de enseñanza. También tenemos la libertad de expresión, que la libertad de expresión es fundamental porque va directamente relacionada con la libertad de pensamiento. Yo expreso lo que pienso. Si a mí me coartan mi expresión, me están coartando mi forma de pensar. Y es lo que nosotros hoy día hemos visto en medio de estas manifestaciones y de todo este movimiento terrorista. En que si tú piensas distinto, si tú no estás de acuerdo con las movilizaciones, si tú no estás de acuerdo con toda la destrucción que están haciendo, te coartan tu libertad de expresión. Es lo que está ocurriendo en los programas de televisión, en donde cuando alguien entrevistan a alguien en la calle y esa persona empieza a decir, no, es que esto está mal porque nosotros deberíamos cuidar a los carabineros y respetarlos, le apagan la pantalla, le apagan la cámara, no puede seguir hablando. Eso va en contra de la Constitución. Lo que están haciendo hoy día los medios de comunicación es inconstitucional, porque tenemos la libertad de expresión, tenemos la libertad de culto, la libertad no solamente de tener una fe y de creer según nuestra fe, sino que de ejercer nuestra fe, de ejercer el culto a Dios. Esa es la libertad de culto. Porque no es suficiente que digan, sí, tú puedes tener la fe que tú quieras, tú puedes creer lo que tú quieras, pero no puedes predicar la palabra de Dios. O no puedes hacer reuniones públicas. No, yo no solamente tengo el derecho a creer, tengo el derecho de expresar mi fe. Tenemos el derecho a la propiedad privada, que todo lo que es tuyo, no es del Estado y el Estado no puede quitártelo. Y este es uno de los grandes tropiezos según las personas que defienden el cambio de una nueva constitución, porque dicen que
la protección al derecho a la propiedad privada es demasiado rígido. Imagínense. O sea, ¿qué tiene de rígido el hecho que se respete que lo que tú has ganado con tu trabajo es tuyo? ¿Qué tiene de rígido eso? En un país comunista eso no se puede. Y claro que lo encuentran rígido. Pero nosotros no somos una nación comunista. Y ni lo vamos a hacer. El derecho a educar a nuestros hijos. El derecho a educar a nuestros hijos. Y eso es un derecho fundamental. Porque una vez que tú tienes los hijos, tú tienes el deber de educarlos y tú tienes el derecho de educarlos bajo tus valores y principios, no bajo los valores y principios del Estado o del gobierno de turno, sino bajo tus valores y principios. Porque tú eres la persona que más ama a esos niños. Papá y mamá son las personas que más aman a los niños, que mejor saben qué es lo mejor para ellos. No es el Estado, no es un juez, no es el gobierno. Así, entre varios otros principios. La Constitución resguarda la libertad. La Constitución que hoy día nosotros tenemos resguarda la libertad de cada ciudadano, sin importar su pensamiento político, sin importar su pensamiento religioso, sin importar su color de piel, sin importar su sexualidad. Resguarda la libertad de todos los ciudadanos. Por lo tanto, el problema no está en la Constitución. El problema está, primero que nada, en las leyes del Congreso, porque muchas de las leyes, de los temas que hoy día se están hablando, pensiones, salud, educación, tienen que ver con leyes que se han hecho en el Congreso y que muchas veces estas leyes tienen vacíos legales que permiten la trampa o que permiten el abuso. El otro problema que nosotros hoy día estamos teniendo es que es político o de personal, como dicen algunos. Hoy día la gente, las personas que están en la política, los mismos que firmaron el acuerdo de la extorsión, son las personas que no están cumpliendo la Constitución. Se han saltado la Constitución en innumerables áreas en este último mes. Partiendo porque tenemos la libertad de circular por el país y se nos está quitando la libertad de circular por el país y el Estado nos está resguardando mi libertad de circulación. En algo tan sencillo como eso. Partiendo por el derecho que nosotros tenemos de vivir en un país seguro. Y que hoy día, y que el Estado tiene el deber de resguardar nuestra seguridad. Eso no se está cumpliendo. Se están saltando la Constitución. Todos aquellos que promovieron la violencia desde sus puestos en el Parlamento tuvieron un acto inconstitucional. Entonces el problema no es la Constitución. El problema es que no están cumpliendo la Constitución. Y si no cumplen esta Constitución, ¿ustedes creen que sí van a cumplir la nueva? Yo no lo creo. Así que bueno, el tema de la Constitución es un tema que da para mucho. Así que lo vamos a seguir tratando programa a programa, vamos a ir tratando distintos puntos que tienen que ver con la Constitución. Pero quiero dejar una última reflexión. Porque yo sé que con este programa y con algunas cosas que yo he ido hablando en este último tiempo, hay cristianos que me van a decir, pero Nati, los cristianos somos pacificadores. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar con el acuerdo por la paz, porque somos pacificadores. El problema, mis queridos hermanos, es que no existe la paz sin justicia. No existe la paz sin justicia. Si tú no metes preso a los terroristas, anarquistas y delincuentes, no va a haber paz. No va a existir la paz. Y este es un principio que es espiritual. Por eso Jesucristo murió en la cruz, en nuestro lugar, para traer paz con el Padre. Porque se necesitaba cumplir la justicia. Nosotros estábamos en enemistad con Dios Padre. Y Jesucristo vino y murió en nuestro lugar porque nosotros estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros merecíamos el infierno y no merecíamos estar en paz con el Padre. Y Jesús vino y murió en nuestro lugar para darnos salvación, para darnos santificación y para darnos esa reconciliación con el Padre. Para poder haber paz tiene que existir justicia. Y de hecho, todos aquellos que se arrepienten obtienen esa paz. Aquellos que no se arrepienten y se mantienen en rebelión en contra del Padre, no obtienen la paz con el Padre. Por lo tanto, es un principio espiritual. Somos pacificadores, pero para que pueda haber paz en nuestro país y se acabe la violencia que nosotros hoy día vemos todos los días por medio de los medios de comunicación y por las redes sociales, necesitamos justicia y necesitamos que el gobierno haga su rol, cumpla con su rol más importante, que es traer paz y seguridad por medio de la justicia. Así que bueno, esto es lo que quiero compartir hoy día con ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo. Ya sabes, si quieres escribirme, hágalo por medio de Instagram, Twitter, Facebook. En realidad no me escriban mucho. Pueden leerme por Facebook, pero no me escriban. Y también en YouTube pueden dejar mensajes y nos vemos en el próximo capítulo.